La década de los 60 en Bolivia ha sido profundamente convulsionada. La desactivación de la guerrilla del Che Guevara ha suscitado en nuestro país y en Latinoamérica emergencia de nuevos grupos guerrilleros. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional que el Che había fundado, se empieza a rearticular y fundamentalmente se genera la guerrilla de Teoponte. Una muchacha de apenas 14 años, en el cual su papá, militante del PIR, del Partido Izquierda Revolucionario, le dijo que ella hará la revolución que él no pudo hacer. ¿De quién estoy hablando? De la escritora, de la periodista, de la exdiputada en el tiempo de la UDP, Amalia Decker. Amalia Decker nos está recibiendo muy gratamente en su hogar y vamos a hablar con ella. Amalia, muchas gracias por por recibirnos en tu casa. No, un placer tenerlos en casa, un pequeño departamento, pero feliz de tenerte aquí en la casa y que podamos conversar de todos estos temas que has mencionado. Amalia, tu vida es definitivamente amplia, una producción intelectual gigantesca, no lo he mencionado. Ahora eres una galardonada escritora, tienes varios libros publicados, no solo acá, sino traducidos a varios idiomas, el italiano, si no me equivoco, el alemán también. Pero hay mucha gente que solamente te conoce por escritora, ¿no? Pero tu vida es definitivamente para analizarla poco a poco, ¿no? Al principio mencionaba de que tú vienes precisamente de una línea, llamémosle, de izquierda. Tu papá fue militante del PIR, alguien, muy pocos sabrán ya qué es el PIR, y de alguna forma eso te inculcó hacia la política. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Sí, no, obviamente, yo entro a la política, como tú lo has dicho, muy niña, sin saber leer ni escribir. O sea, hoy miro para atrás y siempre he pensado que ojalá mis hijas no hicieran lo que yo hice, ¿no? Mi familia, mi padre, tradicionalmente un hombre de izquierda, como tú dices, militante del PIR, cuando terminó la guerrilla de Ñancahuazú, lo buscaron miembros del Partido Comunista para pedirle que escondiera a uno de los sobrevivientes en su casa. Entonces mi padre nos juntó a toda la familia y dijo, bueno, les voy a hablar con absoluta claridad. Viene a la casa un guerrillero que además es considerado uno de los herederos del Che, y tenemos que tener mucho cuidado, nos estamos jugando la vida. Tú tenías escasos 14 años, sí. ¿Estabas en colegio? Estaba en colegio, sí. Y tiene una cosa, en tu casa, ¿cómo era el ambiente? ¿Había libros de Marx? ¿Había una preparación ideológica? Yo no tenía ninguna preparación, o sea, por eso te digo, yo me considero que era una analfabeta políticamente. ¿Pero escuchabas algo de tu padre? No, por supuesto, en mi casa se reunía gente del PIR, había reuniones importantes. Más adelante, incluso sin haber sido militante del Partido Comunista, mi papá toda la vida compró, de hecho todavía guardamos como parte de la herencia, compraba unidad, creo que salía una vez al mes y compraba religiosamente unidad, pero nunca juró al Partido Comunista. Uh-huh. Yo he heredado una buena parte de sus libros. Lo que sí te puedo decir es que yo leía. Yo empecé un poco escuchando historias que me contaba mi papá, que luego descubrí que eran historias que él las sintetizaba de escritores que más tarde los empecé a leer, como a Jack London, por ejemplo, ¿no? Entonces sí vengo de una familia con cierta tradición en ese sentido, y tradición además de contar historias. O sea, mi papá era muy oral para contarnos, para decirnos cosas, y probablemente, aunque yo empiezo tarde en la literatura, tiene que ver un poco con esa necesidad de contar, o sea, y de contar historias que probablemente se las escuché también a él. Ahora dime una cosa, ¿ustedes eran una familia pudiente? No, éramos una familia de clase media, como toda clase media, con dificultades, a veces mejor, a veces peor. En las épocas de persecución, por ejemplo, hemos tenido momentos muy difíciles. Estaba muy chiquilina,
estaba Barrientos en el poder, y mi padre estaba perseguido. Había una lista supuestamente de gente de izquierda que iba a caer presa. Se anunciaba una cosa grande, digamos, en términos de represión, y mi padre terminó viviendo en un pueblo de Cochabamba y se convirtió en panadero, ¿no? Hacía pan, obviamente a escondidas, y quien comercializaba el pan era mi madre. O sea, es una familia que ha pasado, como todas las familias medias, por diferentes momentos de su vida. Después mi padre fue un hombre exitoso en el campo profesional, fue presidente de la Corte Superior, fue presidente de la Suprema, fue ministro de la Suprema. O sea, un hombre que hizo carrera, digamos, profesional en ese sentido. Ahora, no estamos hablando de los años 60, es decir... finales del 60, diría, ¿no? Porque 60, el 67 ¿no? Muere el Che. Claro. Es decir, América Latina se encontraba en una especie de vorágine. Sí, claro. Por la gran triunfo de la Revolución Cubana. Había emergencia de grupos guerrilleros en la Argentina, en Chile, de repente en el Perú. Bolivia se había destacado precisamente porque el Che había elegido a Bolivia para ser el foco guerrillero que irradia Latinoamérica. Ahora la historia lo va a decir, ¿no? Porque en realidad, hasta donde llega mi información, no eligió a Bolivia. Bolivia iba a ser el paso, el lugar donde la gente se entrenara probablemente, qué sé yo. Su primer lugar era la Argentina. Claro, como buena argentina. Claro, y luego también estaba el Perú como otra de las posibilidades. Y finalmente yo creo que termina por accidente Te menciono esto para que más o menos graficar que se vivía un ambiente muy fuerte político, ¿no es cierto? En Latinoamérica. Definitivamente. ¿No? La caída del Che significó una nueva arremetida de la izquierda, ¿no? Se organizaba muy fuerte, y entonces era pues terrible saberse de izquierda, ¿no es cierto? No, claro. Había pues una efervescencia en aquella época. Mirando atrás, obviamente, y mirando de manera crítica, yo soy capaz de reivindicar que a una persona joven solo tenía dos opciones: o ser de izquierda o ser más o menos un facho, ¿no? Lo cual es una exageración, pero viéndolo, y de verdad que no estoy caricaturizando, lo que tú dices, la llegada del Che, la emergencia del Che, la emergencia de los movimientos guerrilleros en América Latina, Cuba, que todavía era el paradigma para muchos de nosotros. Entonces sí te sentías obligada moralmente a ser parte de ese proceso, entre comillas, revolucionario. Ahora, claro, éramos tan jóvenes, éramos tan ingenuos que creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Y nos hemos dado de bruces. Ahora, dime una cosa, hemos empezado, tú empezabas a narrar precisamente que tu papá los reunió en la casa, les dijo: hoy viene un personaje a cenar, llamémosle así, y nada más y nada menos que era Pombo, ¿no? Era Pombo. Bueno, y no venía a cenar. Mi papá nos dijo con absoluta claridad que venía a esconderse en casa por un tiempo, y que todos debíamos mantener absoluto silencio al respecto. Entonces nos prepararon a toda la familia que teníamos que estar conscientes de que no se podía notar que hubiese en la casa un personaje escondido, extraño, además un hombre alto, mulato. Harry Villegas, ¿no? Sí. Llegó con un nombre de David a la casa. ¿Y cómo era? ¿Alto, moreno? Muy guapo, un hombre muy alto, mulato. Vive él todavía sigue vivo. Sí, tengo entendido que es general del ejército rebelde cubano. Ha estado tengo entendido que ha estado en Angola. Entonces es un hombre, digamos, de un nivel importante en la revolución cubana. Y, bueno, según lo que he leído también, en la guerrilla del Che, el Che también lo trató muy mal, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Yo lo que te decía, el ELN para mí es como una gran torta, un gran pastel, donde cada uno de los militantes tiene apenas una pequeña tajada. Entonces hay muchas historias, muchas de ellas pueden ser ciertas y muchas de ellas incluso inventadas. Los seres humanos tenemos mucha tendencia a que cuando alguien te cuenta algo, aumentas otro poquito y entonces terminas haciendo una historia diferente, ¿no?
Pombo decía, y yo tenía largas conversaciones con él. Yo llegaba del colegio y lo primero que hacía era ir a verlo, porque yo estaba fascinada, ¿no? ¿Tú qué sabías de la revolución del Che? Bueno, sabía un poco sobre la revolución cubana, un poco las historias que mi papá contaba. Sabía que había una guerrilla que estaba liderada cuando ya se supo públicamente. Entonces yo incluso coleccionaba todas las fotos que salían en el periódico, yo coleccionaba. Y creo que le mostraste el álbum, ¿no? Claro. A Pombo. En realidad se lo mostré a Inti, Que porque se supone que era un sobreviviente también, y aparece una foto en la que no está él. Entonces yo por eso, de alguna manera perspicaz en mi adolescencia, le digo, entonces tú eres Inti, ¿no? Es el segundo hombre, claro, que va a mi casa, ¿no? Bien, vamos a hacer un primer corte acá en el programa y precisamente vamos a hablar a la vuelta del corte de Inti, ¿no? De los famosos hermanos Peredo. Amalia, tú mencionabas a Inti. Luego de la caída precisamente del Che, Inti logra escapar y de alguna forma llega a Cochabamba, ¿no es cierto? Primero, buscando asilo, digamos, y ahí es donde tu padre lo recibe también. Sí, yo estoy ya un poco mareada con el tema de las fechas y cuando se trata de un programa de estas características que debiera tener un poquito más de rigor histórico. A ver, Inti muere el 69, poco antes de la muerte de Inti, en realidad ya es el retorno, porque él huye, sale primero a Chile, ¿no? Llega a Cuba, vuelve, y a su retorno el ELN empieza a caer, porque cuando escapa Inti también de la guerrilla va por Cochabamba. Yo pensé que era... No, sí, claro que va por Cochabamba. Pero a mi casa llega el 69, él muere en septiembre y él llega a mi casa el 69, ha debido ser mucho antes de septiembre. Y empiezan a buscar asilos en casas de colaboradores y de amigos, porque no había estructura del ELN. Entonces no les queda otra que buscar refugio en casas de colaboradores, y el colaborador, entre comillas, no era muy bien considerado, digamos, dentro del ELN, porque consideraban que era un tibio, un cobarde, que no terminaba, simpatizaba con la guerrilla, pero no terminaba de entrar, digamos, a la organización, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer voy a ir un poquito atrás con el tema de Pombo. Claro, yo le había sacado una promesa a Pombo de que me volvieran a buscar si volvían a Bolivia para hacer porque quería ser guerrillera, obviamente. Pero a ver, dime, ponte otra vez en los zapatos de esa niña. O sea, ¿cuál era ese entusiasmo? Porque yo tengo una hija y mi hija quiere ser de repente actriz de cine. ¿Qué era el entusiasmo? Es muy difícil que una persona que no haya vivido esa época pueda ponerse en los zapatos de esa época. Yo he vivido ese tiempo y la efervescencia era tal, ¿no?, que yo me sentía que era una privilegiada de haber sido elegida para ser miembro de la guerrilla. Hoy obviamente se me paran los pelos, me erizo entera de solo pensar, no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad, sino también de los errores que se han cometido. A mí me ha costado hablar del ELN durante mucho tiempo, me he hecho una suerte de autocensura, porque no es una historia bonita, pues. Hay una historia con muchos muertos y los muertos duelen. Entonces, es un tema muy complicado. Pero para retomar el hilo de lo que te decía antes, yo le había arrancado a Pombo una promesa. Y entonces cuando Inti llegó a mi casa... ¿No era un caprichito de niña? Era una cosa de adolescente, inmadura, que no sabía lo que estaba haciendo. Era el entusiasmo juvenil, pero desde ningún punto de vista te puedo decir que era una convencida ideológica. No, porque ni siquiera sabía lo que era una ideología. Era una chica que debía estar terminando de jugar con las muñecas, ¿no?
Entonces, pero bueno, llega Inti y entonces Inti me dice que sí, y es él quien me toma el juramento. Y recuerdo muy bien que mi padre, preocupado ya, porque si bien es cierto que mi papá veía con mucha simpatía que su hija tuviera inclinaciones políticas, sí, sobre todo sensibilidad social, dirían yo, ¿no? Entonces, yo recuerdo claramente que habló con Inti y le dijo: yo voy a aceptar que Amalia entre a militar a la guerrilla, pero supongo que ustedes van a darle tareas acordes a su edad. Amalia es una niña, por lo tanto tienen que tener mucho cuidado de cuidarla a ella y cuidarse ustedes a su vez, porque es una niña que puede cometer errores, ¿no? Y claro, por supuesto que Inti se comprometió a ello, pero a partir de ahí fue la vorágine, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, Inti estuvo en casa un tiempo, andaba de huida, le estaban pisando los talones. ¿Cómo el juramento? Patria o muerte. Claro, claro. Con todo el rigor. Con toda la ceremonia, con todo el rigor, ¿no? Patria o muerte venceremos. Tú gritaste venceremos, pues me tuve, imagino. Obviamente. ¿Y tu mamá qué decía? Bueno, mi mamá fue partícipe también de todo este proceso en casa. En mi casa se cosían mochilas, se preparaban las cosas, ¿no?, para la guerrilla de Teoponte. Era la familia entera que estaba comprometida, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahora, digamos, una vez ya que ingresaste al ELN, ¿y cuál fue las misiones que te habían dado? Yo era un irresponsable, pero obviamente quienes me daban las tareas a ejecutar eran más irresponsables que yo, ¿no? No Claro. Me gusta hablar mucho fíjate tú que ni siquiera he superado algunas cosas, pero a ver, te digo, participar en un asalto a un banco, sentirme que estaba confiscando los bienes del pueblo, que además eran unos asaltos fracasadísimos, ¿no? Donde tenías que terminar escapando, y me acuerdo que en uno de esos asaltos era un taxista que perseguía a los supuestos ladrones, ¿no? Y era gente del ELN. Obviamente todo esto entenderás que a mis padres... Pero ya tú eras una mujer, una muchacha muy rebelde. Seguramente claro, ya no querías ni escuchar a tus papás, claro, ¿no? No, claro. Yo estabas ya muy identificada, claro, ¿no? Recuerdo que en un momento de querer reflexionarme, me acuerdo que convocaron a un tío al que yo le tenía mucho cariño, Arturo Urquidi, que era rector de la universidad. Lo llamaron a él para que me hablara, para que me convenciera. Y dice este tío que él pensó que mi familia lo había convocado porque yo estaba embarazada o me quería casar, ¿no? Entonces mi papá dijo, creo que hasta eso lo aceptaría. Entonces le contó, y este tío al que yo quería mucho y respetaba mucho intentó reflexionarme, y yo le salí con una pachotada ignorante, ¿no? Le dije que él era un revolucionario tras el escritorio. Entonces, sí, terminé huyendo de mi casa un año antes a salir bachiller. Y bueno, has hablado de lo que en la jerga de los guerrilleros o de los, qué sé yo, incluso de los terroristas se habla de recuperaciones, ¿no? Claro. Es decir, recuperar dinero del pueblo para Así invertirlo en la revolución. Así es. ¿Y lograron alguna vez incautar dinero o algo? No. Ni siquiera aquí en La Paz hubo otro importante secuestro a la cervecería. Murieron 2 personas en aquella oportunidad, recuerdo. No, pues es que éramos aprendices de revolucionarios. Porque, bueno, esos fondos se supone que eran utilizados para panfletos, para Ahora, lo que pasa es que en ese periodo Cuba corta la ayuda si tú revisas un poco toda la literatura, incluso al propio Gustavo Rodríguez, hay un periodo en el que Cuba corta todo el apoyo. Entonces el ELN empieza a hacer un montón de cosas para sobrevivir, claro, los bonos de solidaridad. Claro, porque los rusos les cortaron también el crédito y no les interesaba que hubiera focos guerrilleros en Latinoamérica. Es decir, se suspendió todo eso, ¿no? Bueno, no se suspendió para siempre, porque después, de alguna manera, Cuba vuelve a incentivar, digamos, el foco en Bolivia, ¿no? Ahora, después de esto, tú
estás vinculada muy fuertemente, hay una rebeldía muy fuerte, comprensible. ¿Qué pasa cuando ya empieza a reorganizarse nuevamente y precisamente después de la muerte de Inti, su hermano el Chato es el que empieza a liderar la nueva guerrilla de Teoponte? Bueno, yo he conocido a los dos hermanos, he conocido a Inti primero y he conocido posteriormente al Chato, que también estuvo viviendo en mi casa. Llegó con Omar, que también ya ha muerto, que era... el negro Omar, ¿no? El negro Omar, de apellido Ruiz Paz, pariente de Paz Zamora incluso, ¿no? Y bueno, sigo pensando que a pesar de los pocos años que habían pasado, era yo pues una chiquilina todavía, y todavía estaba entusiasmada con hacer la revolución. Pensaba también que el heredero, el hermano, iba a llevar adelante la revolución. Pero no hubo tiempo para nada, porque fue de fracaso en fracaso, pero además empezaron a pasar cosas muy, muy graves al interior del ELN, que a mí, a pesar de ser una niña tonta, empezaron a afectarme, ¿no? La muerte del Mocatalán, por ejemplo, que es de terror, porque lo mata un compañero del ELN, a ella y a Jenny Keller, que era su compañera. Hay miles de hipótesis, yo no voy a dar ninguna, pero es suficiente saber que no podías creer que dentro del ELN se mataran entre ellos. Lo que pasa, no sé, yo me pongo a pensar, es que la rigurosidad, digamos, el compromiso, hacían de que este tipo de organizaciones sean muy drásticas, muy violentas, ¿no? Es decir, si tú te habías comprometido hasta la muerte. Mira, yo creo que algo de eso hay, pero también te voy a decir algo que probablemente no le guste a mucha gente, pero también en algunas cosas eran como muy laxos, ¿no? O sea, el hecho de vivir en clandestinidad, por ejemplo, tú no conocías a todos los militantes, tú conocías a tu célula y a los contactos de tu célula. Y entonces se producían cosas como por ejemplo que un compañero tuviese una o dos o tres compañeras en diferentes casas de seguridad. Entonces había una cosa laxa también en esas cosas que han generado problemas muy grandes. Se dice, yo no quiero terminar de decir, pero que en el tema de la muerte fue un Angelito quien mató a Elmo Catalán y a su compañera, que hubo un problema de faldas. Vaya uno a saber, ¿no? Vaya uno a saber exactamente qué es lo que pasó. Dentro de la organización, y como yo era legal, no estaba quemado, alquilo una casa. Ese día a mí me tocaba cocina, yo estaba cocinando. 2:30 a 1 de la tarde ha sido esto. Cuando uno está en la cocina, tiene que servir la comida. Yo estaba sirviendo, y en ese momento estaba la compañera de este Angelito conmigo en la cocina. Cuando yo estoy sirviendo el plato, tocan el timbre, es decir, sirvo para que comamos todos juntos. Yo me asomo a la ventana, pues estaba en el segundo piso. Veo que son Ricardo y Jenny. Entonces, al subir, yo me voy a la cocina y empiezo a servir el plato. Angelito se levanta, que estaba en la cocina, parece que fue a su cuarto, no sé dónde. Cuando yo escucho detonaciones, pum, 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 ahí dentro de la habitación de Ricardo. Lo mismo se dice de Coco Balbián, que terminó siendo responsable del comité político del ADN, del Acuerdo Patriótico, que era un guerrillero también del ELN, que terminó dándose la vuelta y se convirtió en torturador. No, se convirtió en torturador, torturó a varias compañeras, y también dicen que ahí hubo un problema de faldas. Entonces, ya te digo, en estas organizaciones en las que hay una cierta rigidez militar y qué sé yo, terminan también en actitudes un poco laxas, ¿no? Ahora, bueno, estamos hablando de guerrilleros progresistas que respetaban la condición femenina, pero por entonces creo que no pasaba absolutamente nada. Bueno, yo creo que el machismo estaba en todos los estamentos de la sociedad, está en todos los estamentos de la sociedad, y también obviamente estaba en el ELN, aunque digamos se rompían con algunos mitos, digamos, ¿no? Como por ejemplo
Jenny Keller, que murió, como te digo, en manos de Angelito. Muerta se convirtió en una mujer inmaculada, como le ocurrió a Maya, que era Rita Valdivia, que murió también en la calle Pachiri en Cochabamba, o la propia Mónica Erta y Milla, que también se convirtió así en el mito, ¿no?, guerrillero. O sea, pero incluso los elogios eran machistas. Mónica y toda esa gente eran mujeres de huevos, ¿no? No eran mujeres de ovarios, eran mujeres de huevos, ¿no? Entonces, obviamente había pues un fuerte machismo también, pero al mismo tiempo se endulzaba, digamos, con este tipo de palabras para hablar del valor de las mujeres, ¿no? Vamos a hacer un nuevo corte y al volver vamos un poquito a hablar sobre la guerrilla de Teoponte. Bien, seguimos conversando acá en la casa de Amalia Becker. Muchas gracias. ¿Me estás diciendo mala? No, en ningún momento. Amalia, es gratificante, es tan linda tu historia. Y bueno, después de que Inti pasa por tu casa, se empieza a organizar, lastimosamente lo matan también a Inti, su hermano el Chato empieza a emerger y organiza la guerrilla ya inmediatamente, apenas casi caliente la cosa, pero organizan también con unos muchachitos, unos jóvenes inexpertos, se organizan y se van al monte. ¿Cómo es eso? Sí, totalmente irresponsable, diría, ¿no? Porque son 70 jóvenes valiosos que hoy, si esos 70 jóvenes estuviesen vivos, probablemente sería gente que estuviese aportando a la sociedad. La mayoría eran dirigentes universitarios, los Bonadona, etcétera, etcétera, que no estaban pues preparados para esa contienda, no estaban preparados ni siquiera para una caminata más o menos importante, ¿no? Pero al igual que tú, de alguna manera ha habido una especie de lavado de cerebro. A ver, el tema del lavado de cerebro, ¿cómo lo entendería yo, digamos? O sea, yo me acuerdo que de chica decía, ¿qué es eso de lavado de cerebro? Claro, te repiten cosas, ¿no? Y terminas convenciéndote de que eso es así. Lo mismo ocurría, digamos, cuando yo veía Cuba. Empiezas a terminar creyendo y aceptando algunas cosas. O por ejemplo, yo que hoy me considero una mujer que ama por encima de todo la democracia, incluso tomando en cuenta que la democracia es imperfecta, pero es perfectible, ¿no? Pero llegábamos a creer que era importante hacer una dictadura, que era la dictadura del proletariado. Hoy yo digo dictadura... A través de las armas, además, ¿no? Además, a través de las armas, ¿no? Que traen muerte, que traen dolor, etcétera, etcétera. Pero claro, te terminan convenciendo de tanto repetir que es para el bien, terminas pensando que evidentemente estás haciendo el bien y que estás dispuesta a matar supuestamente por un bien supremo, ¿no? Yo hoy soy una convencida de que el respeto individual es uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad. Ahora, estos jóvenes de Teoponte, en los cuales precisamente ha estado el hermano de Jaime Paz Zamora, Néstor Paz Zamora, ¿no? Ha sido una fusión de guerrilleros cristianos con la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Y los marxistas, digamos. ¿Cómo? Bueno, es que yo creo que además el ELN no tenía una corriente marxista para nada. O sea, el ELN era el entusiasmo, era la emoción del momento, y allí terminaron confluyendo gentes de diferentes partidos políticos, incluso maoístas y qué sé yo, que creían que en una primera etapa lo más importante era hacer la revolución y que las discusiones ideológicas iban a venir después. Entonces tú te encuentras y haces una lista de la que tiene, por ejemplo, Gustavo Rodríguez, te vas a encontrar gente que tenía tendencia maoísta, algunos eran del PRI, en fin, había de diferentes corrientes, ¿no? Pero era el entusiasmo básicamente juvenil. O sea que fueron al matadero, ¿no? Totalmente, tanto así, Sandro, que no hay un solo combate en Teoponte. Si tú lees Teoponte, las diferentes versiones que puedas encontrar,
ninguno muere en combate. Los primeros que mueren son, creo que es Bonadona, no me acuerdo cuál es más, que se deciden pedir su licencia y el ELN los considera traidores, ¿no? Y entonces les quitan las armas y desarmados van y se enfrentan con el ejército y el ejército los mata, ¿no? Y bueno, va recorriendo Teoponte y no hay un solo enfrentamiento. La gente o muere en manos del ejército porque caen prisioneros o se matan entre ellos por una lata de sardinas, ¿no? Bueno, eso de que se matan entre ellos creo que es muy tolerante esa afirmación, ¿no? Creo que ha habido un ajusticiamiento. No, bueno, así se llamaba, ¿no? Así se llamaba. Y hay gente que hoy... Está libre, ¿no? Por esos delitos. Por un lado, pero por otro lado hay gente que justifica, digamos, el comportamiento de la gente del ELN en esos tiempos. Decía, la gente se estaba metiendo en un ejército y en el ejército se va a morir o a matar. Entonces hay gente que todavía justifica eso, ¿no? Yo obviamente miro atrás con una visión absolutamente autocrítica y creo que era un camino absolutamente equivocado, un camino que nos llevó al fracaso, pero no aprendimos del primer fracaso, porque Teoponte es una prueba de ello. Tú, en ese tiempo, ¿cuál era tu misión? ¿Cuál era tu labor? Yo todavía estaba militando, estaba en el penúltimo año de colegio, había terminado el penúltimo año y como mi familia ya no me permitía militar, me controlaban, más o menos me acompañaban como a una niña a todo lado, yo terminé siguiendo la instructiva, de que el comentario era: tus papás se han rajado de la revolución, por lo tanto, para que tú puedas ser una revolucionaria al 100%, tienes que ir de tu casa, ¿no? Entonces terminé, ya te digo, terminé el colegio, estaba en penúltimo, había terminado el penúltimo año y me fui de mi casa y vine aquí a La Paz. Estuve un tiempo, bueno, mi familia entera salió a buscarme, ¿no? El hermano que está en Suecia fue el que me encontró caminando por la universidad. En realidad fue de mucha suerte porque yo estaba encerrada, como estaba clandestina y había temor de que la familia me buscara, yo no salía, estaba absolutamente sumergida, estuve en 2 o 3 casas de seguridad, pero tuve una gran suerte, digo yo, porque se supone que quienes estábamos en La Paz nos estábamos preparando para el segundo contingente, donde iban a entrar mujeres, y estaba supuestamente en ese contingente. Ahora, ¿las mujeres que hacían allá lavaban platos? No, se suponía que íbamos en igualdad de condiciones. Sí, y yo creo que en eso ¿Cocinaban? el ELN, no, bueno, no hubo nada, ¿no? Es decir, ¿quién entra a la guerrilla? La Loyola Guzmán. Y, ¿cómo se llama? Tamara, y ninguna de ellas cocinaba, digamos, ¿no? Había pues cierto mito, de crear mito también de mujeres, lo que te he dicho, de mujeres de cojones, ¿no? Claro. Pero bueno, vuelvo a mi cuento. Tuve la suerte de encontrarme con una compañera muy madura ella, que un día me desbarató todo mi plan. Además debo confesarte que llegué a La Paz y el primer día lloré a solas. ¿Arrepentida? No arrepentida, pero había dejado a mis padres, había dejado el calor del hogar, etcétera, etcétera. Y no me sentía esa mujer de huevos de la que hablaban. O sea, yo llegué a La Paz y todo el mundo decía que yo era la hija de Inti, que Inti me había tomado el juramento. Con grandes credenciales. Claro, llegué con grandes credenciales, entonces yo no me podía quebrar, digamos, delante de toda esa gente, pero llegó la noche. Era una presión también eso, ¿no? No lo hice por presión, te confieso, lo hice porque creía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo tenía sentimientos encontrados, ¿no? Entonces en la noche que es propicia para que tus fantasmas crezcan y nadie te vea, yo recuerdo que lloré mostrando lo que era mi debilidad, de estar lejos de la casa de mis padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí me llevaron a otra casa donde te digo que tuve la suerte de encontrar a esta persona que me hizo entrar en razón. Me dijo: ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿Tu hermano? No mi hermano, esta compañera a la que te hago mención.
y me dijo, tú le vas a hacer más útil a la revolución si terminas el colegio. Es más, ojalá pudieras estudiar, entrar a la universidad, le vas a hacer más útil a la revolución. Y claro, entre la reflexión de ella y la añoranza a mi casa, a las comodidades de mi casa, al calor familiar y el encuentro con mi hermano, vuelvo. Pero no fue fácil volver, ¿me entiendes? Porque había una disposición del Estado Mayor de Cochabamba, para que yo esté en La Paz. Entonces mi retorno a Cochabamba me causó graves problemas con la dirección del ELN en Cochabamba. Entonces estaba en Cuba también preparándote militarmente. Mira lo que es la paradoja, ¿no? Termina Teoponte con semejante fracaso estrepitoso. 67 jóvenes, 6 sobreviven de la guerrilla, el resto mueren. Y a pesar de eso, nos embalamos en otra aventura, a la que Cuba otra vez se presta. O sea, es impresionante, porque entonces vamos a Cuba a entrenarnos, y sí, soy parte de un grupo de entrenamiento, primero urbano, luego el entrenamiento rural, pero ya en el entrenamiento la posición crítica es cada vez más fuerte, porque claro, yo empiezo a leer, ya dejo de ser analfabeta, digamos, políticamente, pero además la propia visión, ¿no? O sea, el haber vivido lo que vivimos, la cantidad de gente que murió en Teoponte, la cantidad de gente que murió en el golpe del 71, estamos como muy golpeados. Entonces tenemos un pequeño grupo de disidencia, digamos, pero era una disidencia muy tibia todavía, porque creíamos, no habíamos descartado la lucha armada. Para que veas tú, cuando ya nos anunciaron que viajábamos a Cuba a entrenarnos, vivíamos en Chile, éramos un grupo que ya hablaba de manera crítica de lo que estaba pasando en el ELN. Pero creíamos que de todas maneras la revolución iba a ser armada. Entonces, que teníamos que ir a Cuba a prepararnos. Decíamos, sobre todo decía la gente más grande, mayor en aquella época, que el error del ELN había sido no crear un partido político, que el ELN debía ser el brazo armado de un instrumento político que sea capaz de bajar las líneas, que sea absolutamente responsable. Y bajo esa tesitura éramos 4 o 5 personas que éramos disidentes, pero no lo decíamos, ¿no? O sea, esto era a escondidas, digamos, que nos reuníamos de manera clandestina. Decidimos que apostábamos a la idea de ir a Cuba a entrenarnos. Y cumplimos nuestro deseo de ir a Cuba. Ahora, allá nos dimos otros sopetones, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas en tu mente algo idealizado sobre la revolución, que era nuestro paradigma, y llegar y encontrarte con que esa revolución no era verdaderamente la que tú querías, la que tú soñabas, también nos empieza a generar mucho conflicto. Estamos hablando ya de los años 70, ¿no? Claro, estamos hablando de 73. Donde ya se radicaliza la revolución cubana, empieza a perseguir a los detractores. Bueno, ya antes, ¿no? A inicios de la revolución empieza a haber persecución. Bueno, eso yo ya me entero después a través de las lecturas, ¿no? Si tú lees a varios autores cubanos que han terminado exiliados, escritores como Infante Cabrera. Caso Padilla. Exacto, ¿no? Pero además, ver también, ¿no? Era una mezcla de cosas, era muy difícil también percibir de buenas a primeras, porque si bien es cierto que habían cosas que te chocaban de la revolución cubana, habían también cosas buenas. Yo por eso podría decir, como creo que en algún momento Carlos me dice, ¿y dónde se jodió el MIR? Y yo digo, ¿y dónde se jodió la revolución cubana? Porque sí se jodió, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mío. Entonces hicimos primero el entrenamiento urbano y seguíamos hablando de nuestras diferencias con el ELN, pero cumplimos el objetivo, que era el entrenamiento militar. Terminado el entrenamiento militar, nos reunimos las 5 personas. ¿Cómo son? ¿Cuál era el entrenamiento, digamos, si nos puedes comentar? Bueno, había de todo, ¿no? Había manejo de armas, manejo de explosivos, marchas, elaboración de explosivos, largas caminatas con una mochila, un fusil, las botas, prepararse para morir de hambre, combates. La verdad que nunca, te confesaría que nunca nos pasó hambre.
nunca hemos pasado hambre. Llegábamos a nuestro cuartel y teníamos el rancho, ahora no era el rancho más rico del mundo, pero hambre no. Claro, yo lo decía en el sentido de que cuando uno está en el monte, no. Era escasa la comida. No, debo confesarte que no, estaría faltando a la verdad, ¿no? Pero bueno, terminamos el entrenamiento militar y quienes habíamos estado reuniéndonos de manera secreta, hablando de las diferencias que teníamos con el ELN, considerábamos que los líderes, Chato Pereira y compañía, eran unos irresponsables que estaban preparando una nueva aventura, etcétera, etcétera, pero creíamos al mismo tiempo que los aventureros eran ellos y que los cubanos no sabían de los problemas que teníamos, y era falso, pues, o sea, los cubanos estaban absolutamente al tanto, de todo. Tanto de todo que los cubanos participaban, por ejemplo, de los castigos a quienes desertaban. Hay una situación que la historia no lo aclara tampoco, que por supuesto que acá no lo vamos a aclarar, es la salida del Chato, ¿no? O sea, él sale vivo de Teoconte, ¿no? Pero no creo que haya mucha perspicacia en eso. O sea, a ver, yo creo que él tiene la suerte de sobrevivir hasta que hay un grupo como médico, hace regresiones, creo. Sí. Bueno, y estuvo militando en el MAS, ¿no? Largo tiempo, los primeros años estuvo militando en el MAS. Pero yo no creo que haya nada en particular sobre... Tiene la suerte de sobrevivir junto a los 6 que sobreviven, cuando ya se arma el zafarrancho aquí en la ciudad y se organiza un grupo, un comité para ir al rescate, y él está en el rescate. Pero no creo que haya nada extraño, digamos, Vamos a hacer un nuevo corte y al volver vamos a hablar un poco cómo Amalia decide por la democracia y deja las armas. Bien, estamos conversando con Amalia Becker. Fíjense, tenemos una cantidad de libros importantes. Este es en italiano, sí, en italiano. Esta es de Yubi Chocolate. Esta es Yo, la reina de sueños. Es también la segunda edición, esta es la primera edición. Esta es por Alfaguara, ¿no? Exacto. Sí. Esta es Carmela. Esta es Carmela, esta es la segunda edición. El lomo blanco es la primera edición. Y esta es la el lomo segunda. verde es la segunda. Y lamentablemente no tengo conmigo la tercera edición, que es Quipus. Amalia, ¿tengo que decir Amalia o Carmela? No, Amalia. Amalia. Bueno, tenemos acá todavía Mamá. Esta es la primera edición y también voy en la tercera edición. Tardes de lluvia y chocolate. Esta es la edición de Quipus, esta es la primera edición de Alfaguara. Alfaguara. Esta es la edición portuguesa. Este está en portugués. Portugués de Portugal. Y esta es la edición también portuguesa, que es edición de bolsillo, que es premio al agotamiento de la primera edición. Se saca la edición de bolsillo. Maravilla, ¿no? Exitosa escritora también. Bueno, mira, me parece que aquí dice presumiendo de muchos libros. En realidad tengo 4 libros publicados, más un par de cosas colectivas, o 3 cosas colectivas. Yo soy lenta para escribir, yo me doy cuenta por los nuevos escritores prolíficos que de verdad los admiro, porque cada año, cada 2 años están publicando y yo me demoro 4 años en escribir. Soy lenta. Bueno, vamos a volver sobre esto porque prácticamente refleja, no sé si estamos hablando dentro de la ficción, porque tú eres parte de la ficción, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Carmela es un libro que tiene un tinte autobiográfico, ¿no? Pero no es la vida de María Becker, es la vida de una generación de mujeres. Y tú te vas a encontrar aquí con mujeres como Gloria Raya, como Lady Catoira, o sea, mujeres, o Mirta, que es este personaje del que te hablaba hace un rato, con la que me encontré aquí en La Paz y que peleó en la Chacota, una mujer muy valiosa, muy valiente,
O sea, es la historia de una generación, y yo lo que reivindico, más allá de la crítica que yo hago a mi propia militancia, al ELN, sin embargo reivindico a aquella generación de mujeres y de hombres que creíamos en la democracia. O sea, después del golpe de Estado, es tan fuerte el golpe que nos hace valorar algo que veíamos incluso con desprecio en la democracia. El golpe de Banzer, te exilia, te vas a México. Primero me voy a Chile, estoy un tiempo en Chile, luego voy a Cuba, luego voy a México, me he dado vueltas por el mundo. Y bueno, empiezas a trabajar, a vincularte con la prensa, como periodista. Primero estudio, ¿no? O sea, en Cuba yo termino renunciando al ELN, esa es otra parte que no te he contado, es que del grupo de 5 que éramos críticos al ELN, terminamos 3 renunciando de la manera más ingenua y estúpida, porque mandamos una carta al Estado Mayor del ELN, una carta linda además en términos de emociones, ¿no? Pero con copia al Comité Central del Partido Comunista Cubano, pensando que los cubanos les iban a jalar las orejas, digamos, a los del Estado Mayor boliviano, y no, pues estaban absolutamente coludidos. Es más, quienes verdaderamente dirigían esto eran los cubanos, y entonces sufrimos un severo castigo. Pero bueno, logramos. ¿Te negaron su denuncia? ¿No les aceptaron? No, nos acusaron de traidores, ¿no? Entonces, los traidores se pasan por las armas, bueno, pero por suerte aquí estoy. No fui pasada por las armas, tuve la suerte de que cambiaron al representante del Departamento de América, el que dirigía Bolivia, que era un hombre muy afable, ya se ha muerto, Rafael Salas Ochoa, es un hombre de guerra en aquellas épocas, era Santiago, que incluso estuvo aquí en Bolivia en la embajada, y yo tuve la suerte de contarle a él mi vida, la vida de mi familia, que cómo había estado en mi casa, que yo me consideraba, a pesar de haber renunciado al ELN, me consideraba una revolucionaria, qué sé yo, y entonces ahí se abre la posibilidad de entrar a la universidad. Entonces de esa manera yo entro a estudiar. Periodismo. Sí. Después, bueno, el exilio, te vas a México, trabajas allá. Sí, llego a México, trabajo en Televisa, trabajo en la Secretaría de Hacienda, o sea, son los trabajos que tengo. Me va bien, me va muy bien, por suerte, en México. México para mí es un país entrañable en el que he vivido 2 años, pero tengo la impresión de haber vivido toda mi vida. O sea, yo llego a México y me siento en mi casa. Ahora, mientras tanto, en Bolivia se vuelve la democracia, no quiero decir si se recupera, porque no sé si se ha recuperado o volvió por arte de magia, no sé. No, yo creo que sí, la primera recuperación es una recuperación histórica. No te olvides que están ahí las mujeres mineras que se declaran en huelga de hambre, pero además se genera toda una movilización internacional, embajadas que se toman para exigir la democracia. Yo creo que sí hay la historia no puede negar, digamos, ese episodio, ¿no? Claro, hay una lucha muy fuerte de los movimientos sociales, de los mineros, pero de alguna manera también la situación internacional cambia. Los Estados Unidos por supuesto que basta de dictaduras militares, basta de todo, impulsan la democracia, Jimmy Carter ha sido indudablemente, ¿no? Pero no puedes quitarle el mérito, digamos, a quienes han puesto el pecho, pues, para recuperar la democracia, ¿no? Ahora, Amalia, una vez que se consolida la democracia, tú eres diputada por el UDP. Una vez que se recupera la democracia en el exilio, nosotros empezamos la gente que disentía, digamos, de esa visión militarista, disentía del ELN, nos empezamos a organizar, y cuando llegamos aquí a Bolivia formamos un pequeño partido, pero todavía con esa creencia que te digo, que era que de todas maneras la lucha armada iba a ser un elemento indispensable, no un condimento, el elemento esencial, pero
nuestra crítica era que tenía que haber un partido que liderice, que ese brazo armado no actuara por sí solo. Sí, pero todavía no confiaban en Suazo. No, sí creímos. O sea, lo que pasa es que no es un proceso violento, ¿no? No es un proceso que de la noche a la mañana dejas las armas y dices, no más, adiós a las armas y punto, ¿no? Yo creo que es un proceso lento. Y para mí personalmente la experiencia de haber sido candidata a diputada de la UDP es una experiencia maravillosa. ¿Y cómo te dijeron? Bueno, primero que éramos, ya te digo, un grupo pequeño que era el MPLN, Movimiento Popular de Liberación Nacional, que la mayoría éramos, digamos, residuos de lo que era el ELN, y tomamos la decisión, gracias sobre todo a alguna gente, ¿no? Como Ramiro Velasco, que ha muerto ya, que se vincula un poco con la UDP. Sí, y decidimos ingresar entonces a la UDP. Y yo entro en la franja que ya no era de seguridad, estaba en el 6º o 7º lugar, era ya el rezago, digamos, ¿no? Pero hice una bonita campaña, yo, o sea, recuerdo esa época con mucho cariño, porque además vi pues en carne propia lo que era hacer el ejercicio democrático, ¿no? A pesar de los conflictos, a pesar de los problemas que hubo, porque estábamos saliendo de una dictadura que todavía no se había terminado de ir. De todas maneras, yo empiezo a correr en mi piel esa sensación de que esa lucha era mucho más eficiente que la lucha armada. Entonces yo de alguna manera ahí empiezo a romper definitivamente con las armas, o sea, hacer conciencia de que no quiero volver a ser nunca más guerrillera, de que no quiero tener un arma cerca mío, etcétera, etcétera. Claro. Bien, vamos a hacer el último corte y al volver vamos a hablar precisamente de la faceta de novelista, de escritora de Amalia. Gracias Amalia una vez más por recibirnos en tu hogar. Estamos acá un poco tratando de revisar la literatura, que es fantástica. Hace un momento te digo Carmela o Amalia, ¿no? Porque de alguna forma esta novela es autobiográfica. Sí, es una novela autobiográfica, pero si tú la lees, si bien es cierto que mi historia está narrada en aquellos tiempos, yo reivindico que esta novela es la historia de una generación. Y yo, la verdad que mi intención no era lanzar, wow, la pólvora, ¿no? Era simplemente cosas que a mí me estaban molestando. Yo sentía que tenía una suerte de actore permanente, o sea, estaba atorada con algo, entonces yo tenía que sacar ese algo. Entonces hay cosas como, por ejemplo, la muerte de Elmo Catalán, que tú le preguntas a una persona estudiosa y de repente no sabe cómo murió Elmo Catalán, no sabe que fue matado por un compañero del ELN, porque es una cosa así extraña. O la muerte de Gamarra, un dirigente universitario al que se lo acusó de ser agente de la CIA. Hasta el día de hoy no se sabe si verdaderamente era un agente de la CIA, pero el ELN se lo timbró, ¿no? Entonces, eran cosas que estaban en lo más profundo, que me lastimaban, me dolían, y tuve que decirlas. Ya te digo, yo he tenido no grandes problemas, a veces digo yo, gente un poco loca o gente que no ha salido de aquellos años, que me ha acusado de ser una traidora, de haber revelado estas cosas que eran los secretos de una familia. Y yo le respondí a esta persona, me da la impresión que estamos hablando de la mafia, que son los secretos de la mafia que no se pueden contar, ¿no? Por suerte estamos en otros tiempos y yo he tenido ganas de contar y no me arrepiento. Es más, yo pienso, y le decía a esta cineasta, que creo que es inglesa o americana, nuestra Pamela Katz, yo le decía que creo que ha llegado el momento en que la gente que tiene algo que decir de aquella época debiera decirlo, porque es parte de la historia de este país.
acá en tu casa. Y para concluir, ¿cuál sería la reflexión para los jóvenes que ahora se pueden incorporar en algún movimiento revolucionario, que están inconformes con el sistema? Yo creo que no hay que hacer ninguna reflexión, los jóvenes están en otra cosa, no sé si para bien, no sé si para mal. Hay cosas que a mí me encantan, digamos, de las nuevas generaciones, hay cosas que me golpean. O sea, si tú te das cuenta, a ratos piensas que es una generación muy egoísta, que no piensa en los demás, que está en una guerra personal de ganar, de triunfar, de sobresalir, etcétera, etcétera, pero además cada vez cambia. Y no solamente nuevas, viejas. Yo no tengo nada, digamos, contra hombres que ya han pasado por la política, que ya son grandes. De repente también ahí está la sabiduría de los viejos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una combinación entre la renovación y la experiencia. Bien, nuevamente muchas gracias. Esa es la mirada, la vida de Amalia Decker, una periodista, ahora una gran escritora. Muchísimas gracias, Amalia. No, gracias a ti.